Salud. En Central FM, Equilibrio. Muy buenos días. Bueno, pues ante este tema de los golpes de calor y ya anunciamos que tenemos 8 muertos ya, pues me es muy grato tenerte aquí en el estudio. Ernesto Cárdenas Gómez, especialista en neuronutrición y micronutrición funcional. ¿Cómo estás? Te doy muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buen día. ¿Cómo estás? ¿Y cómo está todo tu auditorio? Un gusto estar compartiendo este espacio con ustedes. Pues yo creo que todo el auditorio está acalorado, me puedo suponer. Pero mira, yo quería realmente que explicaras al auditorio, pues 2 cosas que se me hacen fundamentales ahorita en los próximos 2 días que van a seguir los calores, que nos estamos quedando sin luz, en algunos lados ya no hay posibilidad de tener aire acondicionado, etcétera, etcétera. ¿Cómo identificar un golpe de calor? O sea, ¿qué es eso de un golpe de calor por un lado? Y por otro lado, ¿cómo podemos prevenirlo? Si nos puedes explicar en esto, yo creo que sería de mucha utilidad para el auditorio. Claro que sí, y vaya situación que estamos pasando con esta temporada de calor. Y bueno, dentro de los principales signos y síntomas que vamos a tener ante un golpe de calor, vamos a encontrar cambios en el estado de conciencia, nos podemos empezar a sentir más aletargados, podemos empezar a elevar también temperatura corporal cuando nuestro cuerpo ya no tiene la suficiencia de regular nuestra temperatura. Aquí viene un dato muy interesante y muy importante, que en las altas temperaturas vamos a tener una pérdida de electrolitos. Los electrolitos son sales minerales y las sales minerales es cloro, sodio, potasio, magnesio. Cuando empezamos a tener esta pérdida de estos minerales o de estos electrolitos, que es, vaya, un sinónimo, va a empezar a darnos repercusiones hacia nuestro cuerpo. Y en nuestro cuerpo me refiero de forma muy específica a órganos. Nuestro corazón, por ponerte un ejemplo, funciona con algo que se llama bomba sodio-potasio. Cuando tenemos esta pérdida de estos electrolitos, vemos implicaciones a nivel cardiovascular. Asimismo, en la parte neurológica. En la parte neurológica también la conexión de membrana, la conexión presináptica y postsináptica, tiene que haber una compartición de estos elementos. Cuando estamos bajo una sudoración intensa por la situación del calor o por una pérdida de líquidos, estos minerales se empiezan a perder. De aquí es que nos empezamos a sentir más cansados, nos empezamos a sentir más sofocados, podemos empezar a entrar en angustia por esta pérdida de estos minerales. Y no solamente queda ahí, sino que también empieza a haber repercusiones hacia otros órganos. Nuestro órgano que más va a resistir y nuestro órgano que más va a aguantar esta oleada de calor en relación a esta situación de los electrolitos es nuestra piel. Nuestra piel se va a sacrificar porque no le falte este aporte ni de agua ni de electrolitos a algún otro órgano de nuestro cuerpo. Pero viene un punto también muy interesante, que es la parte de la radiación ultravioleta. La radiación ultravioleta incide directamente sobre nuestra piel y esto puede tener finales realmente no deseados. Las quemaduras por exposición solar son dolorosas, son incómodas y además la repercusión que dejamos sobre este tejido. Pensé que sí. Entonces, yo creo que por lo que nos estás diciendo, las personas tienen que estar atentas a cuando empiezan a sentirse así como dices, como que ya no enfocadas, empiezan a sentir como que tienen calentura, es que pueden estar frente a un inicio de un golpe de calor. Exactamente, porque han perdido líquidos. Aquí de las principales recomendaciones que me gustaría llevar hacia todo tu auditorio es la hidratación. La hidratación va a ser la piedra angular en esto. El estarnos hidratando de una forma continua y constante nos va a ayudar a mantener este equilibrio. Se llaman equilibrios volémicos, o sea, un equilibrio de líquidos. Es importante, a pesar de no tener sed, pero estar tomando electrolitos, estar tomando agua, que es la parte más interesante y más importante de todo esto para mantener un equilibrio en nuestro cuerpo. Aquí también otra de las sugerencias que pudiera dar al auditorio es el uso de bloqueadores solares. Y el bloqueador solar se recomienda siempre con un factor de protección solar por encima de 50 para que estos rayos ultravioleta, cuando están incidiendo sobre nuestra piel, no tenga un impacto mayor y nuestra piel esté también protegida. Otra de las recomendaciones que tenemos es el usar ropa de colores claros, ya que de esta manera vamos a empezar a no almacenar tanto calor, al no estar acumulando esta parte de energía por la misma radiación, que también nos pueda llevar a conducir a tener estas pérdidas en estos electrolitos.
El consumo, algún día me hacían una pregunta en relación al consumo de alcohol, que realmente en estas épocas de calor, la cerveza fría, por ejemplo, que es algo que está muy en auge, y hay una situación por la cual no sería lo más ideal. ¿Por qué? Porque el alcohol tiene algo que se llama, va a actuar sobre algo que se llama hormona antidiurética. Y la hormona antidiurética es aquella que nos hace que estemos orinando y orinando y orinando y orinando. Con esto que condicionamos todavía una mayor pérdida de líquidos y una mayor pérdida de electrolitos, que pueden llegar a agudizarnos o a hacer que tenga un impacto mayor la situación de deshidratación en nuestro cuerpo. Ahorita en esta época de calor es muy importante el consumo de agua, es muy importante también, un tip pudiera ser el consumo de agua mineral. Con el agua mineral vienen incluidos ya estas sales minerales, vienen incluidos estos electrolitos, que también nos van a ayudar a regular y a tener un equilibrio en nuestra hidratación de nuestro cuerpo. O sea que en vez de pedir la cerveza bien elodia, hay que pedir un buen tehuacán con mucho hielo. Eso nos va a ayudar. Exactamente, vamos a mantener este nivel de hidratación, vamos a empezar a mantener estos electrolitos, que va a tener un fin bastante adecuado y bastante Sí. positivo, no nada más para la sensación que tenemos nosotros de calor, sino para que siga estando estable la situación tanto metabólica y tanto hidratación, y que también nuestro riñón esté permeabilizado para que pueda seguir filtrando y que no tengamos ninguna repercusión. Pues sí, es muy importante lo que nos pones sobre la mesa, que es prevenir que no suceda algo así, ¿no? Tú como especialista en neuronutrición y micronutrición funcional, que hasta donde yo entiendo es enfocarse en prevenir las cosas antes de que sucedan, ir al origen, pues eso está perfecto. Pero ¿qué pasa cuando ya tenemos una persona que ya no siguió estos lineamientos, por lo que tú quieras, ya está entrando en un golpe de calor? ¿Qué tenemos que hacer para ayudarla? Claro que hay que llamar a los médicos para que la revisen, pero ¿qué es lo que se puede hacer? ¿Cuáles son los pasos así sencillos que pudiéramos tener a la mano? Exactamente, muy bien. Bueno, de forma inmediata sería acudir con tu profesional de la salud para que pueda hacer una valoración y que pueda estadificar en qué grado de deshidratación se encuentra esta persona afectada. Se va a dividir en varios grados, como lo comentaba, va a haber síntomas y signos muy específicos de cada grado. Pero creo que lo más importante, cuando empezamos a notar que ya empezó este dolor de cabeza, que ya nos empezamos a sentir lentos, que ya tuvimos una sudoración excesiva, es iniciar de forma inmediata los líquidos. Hay que empezar a regular también la temperatura. La temperatura la podemos regular también con compresas de agua fría, para que nos ayude a regular la temperatura que tenemos este desorden. En caso, y pondré un ejemplo, que veamos que nuestro familiar, que nuestro amigo, que la persona cercana con la que estamos Uh -huh. ya empieza a tener este tipo de datos, activamos servicio de emergencia, lo llevamos a la unidad de salud más cercana. ¿Por qué? Porque aquí se iniciarán líquidos a través de la vena. Estamos hablando ya de un grado de deshidratación mayor. Pero con esta medida muy sencilla, va a ser algo bueno con lo que podemos iniciar y salvar la vida de alguien. El suero vida oral, que todavía se sigue dando, que todavía se sigue proporcionando en las unidades de salud, va a ser algo muy importante. Y aquí también hay que tener algo muy en cuenta. Siempre los extremos de la vida van a ser estos grupos que van a ser más vulnerables a esta Uh -huh. deshidratación. Los niños hay que estarlos hidratando de una forma frecuente y de una forma continua. Manden su botellita de agua, por favor, a las escuelas, y que estén los niños tomando y tomando agua para evitar estos procesos de deshidratación. Pero tenemos también la contraparte, la tercera etapa de la vida. Y en la tercera etapa de la vida, si sumamos que hay deshidratación y si le agregamos a ese factor todavía que hay, en muchos de los casos, hay diabetes, que hay hipertensión, que hay varios, que puede llegar a haber varias enfermedades o varias comorbilidades ya agregadas. Esto puede poner en mayor riesgo todavía la vida de nuestro paciente. Entonces, recordemos siempre, hay que estarnos hidratando de una forma constante, hay que estarnos hidratando de una forma continua para mantener un estado de salud favorable. Uh -huh. O sea que un golpe de calor necesariamente viene acompañado siempre de una deshidratación. Si estamos tomando Sí. agua, no vamos a tener el golpe de calor. ¿Eso es un golpe de calor, una deshidratación? Exactamente, va de la mano de deshidratación. Realmente la Okay. sensación de calor no la podemos considerar un golpe de calor. Tiene que tener Ajá, el otro componente. Tiene que ya. tener el componente fisiológico y tiene que tener el componente metabólico.
Cuando estamos acalorados, ok, pues sí, podemos ponernos en el aire acondicionado, podemos utilizar medios que nos ayuden a regular nuestra temperatura, pero como tal, el golpe de calor tiene la implicación de que ya hay un efecto y ya hay una situación tanto fisiológica como metabólica que pone en riesgo nuestra salud. Ya finalmente, ¿qué tan común es que suceda esto de los golpes de calor? ¿Es muy fácil que uno acabe en una situación así o es difícil? No, tan complicado no lo es, no lo es. Hay regiones aquí en México que están teniendo ahorita temperaturas excesivas y en estas zonas es más vulnerable o podemos llegar a ser más vulnerable a poder padecer esta situación, un golpe de calor que sí ponga en riesgo nuestra vida, como lo ha ocurrido y como recientemente ha ocurrido en algunos estados que desafortunadamente han perdido la vida. Lo más común es que lleguemos a tener pérdidas de líquidos. Y estos líquidos, pues seré muy insistente y muy persistente en esto. Es corregible con una adecuada hidratación. Ok. Bueno, pues la verdad es que muy útil todos estos consejos que nos estás dando. Vienen 2 días más de calor, viene una ola otra vez en julio. Y me parece que con lo que me quedo, y creo que con eso se puede quedar el auditorio, es prevenir, que es tomando agua. En la medida que tomemos suficiente agua, usemos el bloqueador como nos indicas. En medida que hagamos eso, sí estamos en menor riesgo de acabar en una situación de golpe de calor, que se puede presentar en qué lapso. O sea, de que empieza, que es muy rápido esto, o sea, de repente ya te dio, o es muy paulatino, ¿no? Claro, va a ser paulatino, pero algo que has comentado me encanta. Aquí hay que realmente hacer medidas preventivas. Y no nada más Sí. en este tema de la deshidratación, sino en todas las enfermedades y en todos los padecimientos Sí. que podemos llegar a tener. Siempre va a tener efectos más positivos prevenir que curar. Claro. Entonces, hay que hidratarnos, hay que tomar todas las medidas precautorias, hay que evitar exponernos al sol en horarios entre 11 de la mañana y 5 de la tarde, que es cuando tenemos una incidencia todavía mayor y que corremos un riesgo mayor de que nos podamos llegar a deshidratar. Yo creo que si cumplimos todas estas medidas y nos cuidamos, será muy complicado que podamos llegar a tener un golpe de calor. Uh-huh. Nada más último, ahorita esta duda yo ya la tenía hace tiempo y ahorita me acabo de acordar. ¿Hacer ejercicio excesivo cuando hace calor te puede desembocar un golpe de calor? O sea, te pones a correr, empiezas a sudar, tienes un calor horrible, te pones rojo, ¿te da un golpe de calor o eso no es así? No, sí puede llegar a ocurrir. Es cuando estamos expuestos al rayo de sol y le agregamos esta actividad física, tenemos una pérdida mayor de electrolitos. Por eso es que en estos horarios no se sugiere tener una actividad prolongada. Inclusive hay algunas normas técnicas que nos hablan de un tiempo mayor a 40 minutos. No es lo ideal, por el riesgo de deshidratación que podemos llegar a tener. Es importante, sí, continuar con la actividad física, pero en horarios que tengamos un menor riesgo de deshidratarnos o que el sol esté incidiendo de una forma menor. Uh-huh. Bueno, yo nada más, así como anécdota, recuerdo en algún entrenamiento que tuvo un hijo mío chico de fútbol americano en los Estados Unidos, en un equipo. Después de tanto entrenamiento, si un muchacho acababa en esta situación, pues sí tenían ahí una bolsa de hielos y tenían también una como literal, como lavativa para enfriar por dentro del cuerpo. O sea, eso es lo que estaba yo viendo bien en algún momento y pues sí, eso también pasa, ¿no? Exactamente, son medidas. Y ya cuando llegamos a esos grados, es una medida completamente efectiva para poder controlar el golpe Okay. de calor. Bueno. Es uno de los elementos, el poder ayudar al paciente a regular esta temperatura Ya. corporal que ayudará a mantener un estado adecuado y evitar un daño a los órganos, a órganos blancos. Ok. Bueno, pues ya nos quedamos con eso. Muchísimas gracias por habernos dado estos consejos muy útiles, por supuesto. Gracias, Ernesto Cárdenas Gómez, especialista en neuronutrición y micronutrición funcional, por habernos dado estos consejos al auditorio. Que tengas un excelente día y a cuidarse. A cuidarse y un saludo para ti y para todo tu auditorio. Gracias, buen día. Claro que sí. Informar es nuestro compromiso. Opinar, nuestra responsabilidad para generar la tuya. Soy tu amigo Pedro Ferriz de Con y desde hace más de 47 años he estado marcando el cambio que México necesita. Mantente en equilibrio en Central FM para que juntos podamos entender todo aquello de lo que te informas. CentralFMequilibrio.com. Te espero para cambiar a México. Central FM Equilibrio, marcando el cambio que México necesita.